Señor, permite que en esta noche hablemos, Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la unción del Espíritu Santo. Queremos edificar el cuerpo de Cristo reunido en este lugar. Vas a comenzar a ver cosas mayores. Es un tiempo de revelación para la novia. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No ha sido mi fuerza, sino he dejado que Dios pelee mis batallas. Y el Señor ha dicho que Él es el que sana toda enfermedad y toda dolencia. No temas, yo te sostendré, yo te fortalezco. Existen las apelaciones. El que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es un tiempo nuevo, un tiempo de gloria. Tiempos finales. Los hermanos pueden descender. Muchísimas gracias. Creo, hermano, que el arrepentimiento en los tiempos finales es necesario que lo expliquemos. Por ejemplo, quisiera ir poniendo algunas bases para mostrarle a usted, según la Escritura, la vinculación que hay entre los tiempos postreros o finales y el arrepentimiento. De hecho, hermano, usted sabe que, y permítame recordárselo, que los tiempos postreros comenzaron con la resurrección del Señor Jesucristo. Y esos tiempos postreros habilitaron profecías del Antiguo Testamento que habían sido dichas por santos profetas a los que el Señor inspiró para que profetizaran. Por ejemplo, el profeta Joel profetizó que iba a venir un derramamiento del Espíritu Santo, y ese derramamiento sigue vigente sobre la iglesia del Señor Jesucristo en ese tiempo. Pero también la Escritura, hablando del aspecto negativo, menciona de que en este tiempo se iban a levantar burladores respecto a la venida del Señor. La Escritura nos muestra también que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios que dice algunos, van a apostatar de la fe. Pero esos algunos, definitivamente, que son muchos, cuando comenzamos a hacer la contabilidad de aquellos que en este tiempo le están dando la espalda al Señor. Ahora, pero yo veo, hermano, que hay un mensaje de parte del Señor para los tiempos finales, y que la iglesia lo debe de comprender, y es acerca del arrepentimiento. Dice la Biblia en esta carta del apóstol Pedro, capítulo número 3 y versículo número 3: ante todo, sabed esto. Como quien dice, la iglesia esto no lo puede ignorar. Esto la iglesia lo debe de conocer, debe de tener el conocimiento de las cosas que van a vivir los que estén presentes en ese tiempo postrero. Y a nosotros nos tocó vivir, gracias a Dios, hermano, los postreros tiempos. No sé si usted da gracias a Dios por eso, porque en medio de los peligros hay una tremenda bendición en ese tiempo. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Voy a saltarme algunos versículos del 4 y leo el versículo número 9 para los que me están llevando ahí la lectura. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Voy a volver a leerlo. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y Él dijo que iba a regresar, y eso Él lo va a cumplir, hermano. No sé cuántos dicen amén a eso. Según algunos entienden la tardanza,
sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, diga todos, todos vengan al arrepentimiento. Entonces yo veo la conexión que existe acá entre la venida, el regreso del amado, la parusía del amado, cómo está conectada con el arrepentimiento. Y ya va a ver usted cómo el arrepentimiento también está conectado con el arrebatamiento. Porque por eso le decía al principio que una de las cosas que nosotros necesitamos que el Señor nos revele es acerca del arrepentimiento. Yo me recuerdo que hace muchos años, hermano, habían enseñanzas de tipo muy tradicional o religioso que yo oía, y decían, hermano, que una vez la persona aceptaba al Señor Jesucristo como Salvador, es decir, se arrepentía, ya no necesitaba volver a arrepentirse nuevamente. Y realmente eso no es bíblico, porque la Biblia dice que las misericordias del Señor, ¿cada cuánto son? Las misericordias, mire, en plural, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Ahora, la Biblia dice cómo nosotros podemos accesar a la misericordia de Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese es el que alcanza la misericordia de Dios. No sé cuántos aquí han alcanzado misericordia de Dios cuando han aplicado ese consejo y ese principio. La Biblia dice, hermano, que el bien y la misericordia nos seguirán, nos perseguirán todos los días de nuestra vida, hermano. No sé cuántos se gozan por eso. Pero mire, hermano, déjeme decirle dos cosas para irme introduciendo, porque quiero canalizar, hermano, el mensaje de hoy para relacionarlo con la familia. Pero veo yo, hermano, cómo si la misericordia nos persigue todos los días, la Biblia dice también que sobre todo juicio prevalece la misericordia de Dios. Entonces, ¿sabe cómo yo lo entiendo? Lo entiendo de que la misericordia nos está constantemente persiguiendo para que no nos alcancen los juicios. Ahora, un juicio no va a alcanzar a un hijo de Dios cuando ese hijo de Dios confiesa su pecado, se aparta y puede alcanzar la misericordia. Entonces esa misericordia que nos ha estado persiguiendo continuamente, hermano, llega más rápido que todo juicio, y entonces el juicio se tiene que detener, y entonces la misericordia de Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Entonces fíjese, hermano, que dice la Biblia allá en el Evangelio de Mateo, ya le voy a exponer otras cuestiones aquí interesantes, hermano. Acordémonos la vinculación entre el arrepentimiento y los tiempos finales. Mateo capítulo número 4, verso número 17. Desde entonces Jesús comenzó. Diga por favor, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero note bien que dice la escritura que Jesús comenzó a decir. Eso nos deja a nosotros la posibilidad para poder entender que Jesús, uno de los mensajes que nunca dejó de predicar fue el mensaje del arrepentimiento, porque él comenzó a decir y a predicar arrepentimiento. Cuando usted revisa el título, hermano, de unos versículos anteriores en su Biblia, ahí dice o habla del comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Y esto es muy interesante, porque fue el primer mensaje que recibió el pueblo de Israel. Luego, según los estudiosos, dicen
que luego de 400 años de silencio, hermano, es terrible eso, ¿verdad? Yo no sé cuántos de aquí se han angustiado cuando el Señor no les habla en un culto, hermano. Y ahora imagínese usted, Dios dejó de comunicarse con el pueblo, dejó de hablarles por espacio de 400 años. Si tomamos las generaciones de 70 o de 80 años, como dice la Biblia, que los de 80 años pues son los más robustos y llegan a 80 años, y dividimos 400 dentro de 80, nos dan 5 generaciones. De tal manera que, ¿sabe qué es lo temible, hermano, de esto? Que 400 años Israel pasó sin experimentar o vivir o practicar una vida de un arrepentimiento genuino en su corazón. Usted sabe que arrepentimiento, lo vamos a ver más adelante, hermano, significa un cambio en la forma de pensar. Ahora, mire qué interesante esto y qué tremendo, porque Israel en 400 años no había cambiado su forma de pensar. Y cuando dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, y que ahora había comenzado a hablar a través del Hijo, cuando el Padre, Jehová, Dios, retoma la comunicación con el pueblo de Israel, lo hace a través del Hijo. Y el primer mensaje es: Israel, cambia tu forma de pensar. Israel, arrepiéntete. Ahora, hágame favor de preguntarle al hermano o la hermana que tenga a la par: ¿cuántos años tienes de ser cristiano? Yo sé que no le respondió porque él también le hizo la misma pregunta a usted. Pero hacia donde quiero yo llevar su atención es que si 400 años Israel vivió sin arrepentimiento, y acordémonos que la Biblia dice que todo lo que fue dejado escrito en este documento santo acerca de Israel le debe de servir a la iglesia. Eso que fue dejado escrito de Israel le debe de servir a la iglesia del Señor Jesucristo como una instrucción, como un ejemplo, y diría yo también como una alerta y como una advertencia para que la iglesia del tiempo final no cometa el mismo error. Entonces, si Israel pasó 400 años sin practicar el arrepentimiento, eso quiere decir que puede haber cristianos que una vez aceptaron a Cristo, se arrepintieron. Puede ser que no siguieron practicando una vida de arrepentimiento en su vida. Y eso, hermano, es peligroso, porque se lo voy a mostrar si me da tiempo más adelante. Es peligroso porque sin arrepentimiento, oiga lo que le voy a decir, óigame con oídos bien circuncidados: sin arrepentimiento no hay arrebatamiento. Diga por favor: sin arrepentimiento no hay arrebatamiento. ¿Cuántos quieren practicar una vida de arrepentimiento? Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Que a veces no sabemos de qué nos tenemos que arrepentir. Porque lo que pensamos es arrepentimiento, ok, pero si yo ya no fumo, ni de este, ni de esta, entonces, ¿de qué me tengo que arrepentir si ya no bebo licor? ¿De qué me tengo que arrepentir si ya no mujereo y ya no hombreo? Sí, porque ahora ya no se le atina, hermano. Porque a veces circunscribimos el pecado a algunos pecados que son de nuestro conocimiento. Pero por ejemplo, el orgullo es pecado. Gracias por esos 4 amenes, hermano. La envidia es pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que hacer algo sin fe es pecado. Es decir, alabar sin fe es pecado. Adorar sin fe es pecado. Predicar sin fe es pecado.
todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces yo veo en la escritura que el Señor nos ha dejado a nosotros versos de la palabra para hacernos entender de qué necesitamos nosotros arrepentirnos. Porque mire, hermano, a veces tenemos que arrepentirnos de los pensamientos tan cochambrosos que vienen a nuestro corazón, hermano. Mire, la Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Y la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que del corazón brotan, salen los malos pensamientos. Entonces, cuando Dios le está pidiendo al hijo, porque es al hijo al que le pide el corazón, dame tu corazón. Primero, antes de que ese hijo aceptara a Cristo, el Señor le decía: ábreme tu corazón para que yo entre. Ahora que ya nos abrieron el corazón y por la fe vive el Señor dentro de nosotros, ahora tenemos que entregar el corazón. Y en el corazón hay pensamientos. Pensamientos, hermano, ¿qué haría usted si le dijeran que hay una máquina que puede en una pantalla poner lo que usted está pensando? Es más, ¿en qué está pensando usted ahorita? Es cardíaco eso, hermano. Y me voy a ir un poquito más allá. A veces nosotros cometemos el error de arrepentirnos, perdóneme la expresión, cuando ya vino el zapotazo con nosotros. Y gracias a Dios el Señor, hermano, nos vuelve a levantar, porque en Él hay misericordias cada mañana. Pero entonces, hermano, deberíamos, démosle un aplauso al Señor. Deberíamos de trabajar con el arrepentimiento de pensamientos que son malos antes que se conviertan en una acción. Pero me voy a ir más allá, le decía. No solamente tenemos que trabajar con los pensamientos, tenemos que trabajar con las intenciones que a veces llegan a nuestro corazón. Voy a hacerle una pregunta y como le miro cara de honesto a usted, contésteme por favor. ¿Alguna vez o habrá alguien aquí en este auditorium que ha tenido malas intenciones? Levánteme su mano por favor. Lo acompaño en su dolor hoy. ¿Habrá aquí alguien que ha tenido malos pensamientos? Lo acompaño en ese otro. Sí, hermano. Entonces nosotros tenemos que llevar a la práctica una vida de arrepentimiento para trabajar con las intenciones antes que éstas se conviertan en pensamientos y antes que los pensamientos nos lleven a una actitud que sea desagradable delante del Señor. Entonces vemos aquí que en el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, Él comenzó a predicar acerca del arrepentimiento. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, mire qué interesante, porque Mateo capítulo 4 habla del inicio del ministerio ungido del Señor Jesucristo sobre la tierra. Pero resulta que en Lucas capítulo 24 habla no del ungido, habla de aquel que murió y al tercer día resucitó, porque Él resucitó, está vivo. Pero aquí está hablando del resucitado. Aquí está hablando del Jesús resucitado. Y note bien lo que dice Lucas capítulo 24, verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara. ¿Qué se predicara? El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos poniendo algunos cimientos de la enseñanza.
No hay perdón sin arrepentimiento. ¿Cuántos de aquí han experimentado el perdón de Dios, hermano? El perdón de Dios es dulce, hermano. Cuando uno se siente perdonado, hermano, uno dice: gloria a Dios, qué sabroso es el perdón, ¿verdad que sí? Y qué sabroso es perdonar. Porque así como sientes sabroso cuando Dios te perdona, sientes rico cuando tú perdonas algo que en tus fuerzas no podías, pero que sí podías en la misericordia, en la gracia y en las fuerzas de Dios. Sientes rico perdonar a otros. Ahora, si se da cuenta, Mateo habla del comienzo del ministerio del Señor predicando del arrepentimiento. Y Lucas nos habla del último mensaje del Señor antes de ascender y sentarse a la diestra del Padre. Y el último mensaje fue arrepentimiento. A estas alturas, ¿será que es importante para Dios el arrepentimiento? ¿Qué piensa usted? ¿Será que para nosotros debe de cobrar una importancia superlativa el arrepentimiento? Claro que sí. Entonces necesitamos avanzar en el conocimiento del arrepentimiento y pedirle a Dios que nos dé revelación para que así como nuevas son sus misericordias cada mañana, así cada día nosotros vivamos una vida de arrepentimiento delante del Señor. Ok, ¿qué significa arrepentimiento? Miremos conceptos. Arrepentimiento viene de una palabra griega que usted la conoce muy bien, pero quiero ir poniendo esos refuerzos en la enseñanza. Metanoia. Ahí está el numeral de la concordancia Strong para seguirlo estudiando. Habla subjetivamente de compunción por culpa, incluido reforma. Esa palabra griega metanoia viene de la palabra griega metanoeo, que es pensar diferente o después reconsiderar moralmente, sentir compunción, arrepentirse. Ahora, oiga esto: el arrepentimiento ministra nuestra mente. El arrepentimiento nos ayuda a expulsar los pensamientos que no son de Dios, para que nuestra mente se constituya en un recipiente, en un receptor de los pensamientos de Dios. De tal manera que practicar una vida de arrepentimiento nos lleva, oiga lo que le voy a decir, nos lleva a poder nosotros llegar a pensar como Dios piensa. Ahora, pregunto, ¿tú quieres llegar a pensar como Dios piensa? Porque la Biblia dice por boca del profeta Isaías, dice: porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos. La palabra camino ahí nos da la idea, según la palabra hebrea que aparece para camino ahí, que es forma de vida, que es costumbre o conducta. Entonces lo que está diciendo ahí es: ustedes no piensan como yo pienso, por lo tanto su forma de actuar, su conducta no se parece a la mía. Ahora, cuando nosotros desalojamos los malos pensamientos y adquirimos los de Dios, entonces comenzamos a actuar y a vivir como Dios actúa y como Dios vive. ¿Cuántos quieren vivir como Dios vive? ¿Cuántos quieren caminar como Dios camina, hermano? ¿Cuántos quieren actuar como Dios actúa? Ahora, oiga pues, tengo que avanzar, hermano, porque me quedan muchas cosas ahí. Yo veo, hermano, que hay por lo menos 3 grandes grupos de pensamientos: los pensamientos divinos, los pensamientos humanos y los pensamientos diabólicos. Es decir, los pensamientos divinos abarcan los pensamientos espirituales.
Cuando nosotros tenemos pensamientos humanos o humanistas, podemos caer en el terrible error de aceptar pensamientos diabólicos. Y oiga, llegar a pensar como piensa el diablo. Que el Señor lo reprenda. A usted yo le veo cara de inteligente, fíjese, hermano, y de sabio. Si yo le pregunto a usted, ya sé cuál es su respuesta. Si yo le pregunto a usted cómo quiere pensar, cómo piensa Dios o cómo piensa el diablo, ¿qué me contestaría usted? Ay, hermano pastor, ni siquiera debería de atreverse, hermano, a preguntarme semejante pregunta. No, es que le pregunto porque el apóstol Pedro pensó como piensa el diablo. Y no sé si aquí hay alguien más grande que el apóstol Pedro. ¿Se acuerda? El apóstol Pedro tuvo un pensamiento humano que lo trastocó un pensamiento diabólico. Cuando le propuso, bueno, unas versiones dice que se lo llevó aparte y Pedro regañó al Señor, hermano, y le dijo: no vayas a la cruz. Y usted sabe lo que le dijo el Señor. Según Pedro, se iba a ganar un abrazo del Señor. ¿Qué, hermano? Cuando lo oye el Señor, le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Hermano, yo no sé qué haría usted si su pastor le dijera eso. Apártese de mí, Satanás. Reprendo. Pero es que, hermano, a veces puede ser que pensemos como piensa el diablo. O puede ser que estamos pensando humanamente y Dios quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Pero eso no lo vamos a poder alcanzar sin arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos ayuda a cambiar nuestra forma de pensamiento. Es decir, los pensamientos que vienen después, mire, después de que usted se arrepiente, son pensamientos espirituales. Pero sin arrepentimiento no hay pensamientos espirituales, no hay pensamientos divinos. Ahora, según el diccionario expositivo Vine, metanoeo literalmente dice que es el asiento de la reflexión moral. Entonces la moralidad tiene que ver con el arrepentimiento. La moralidad de un cristiano. Porque, hermano, hablemos de nosotros. Que no le vamos a dar, hermano, cátedra a alguien que no ha aceptado a Cristo y vive de una manera inmoral. El primero tiene que aceptar a Cristo y de empezar a dejar un montón de cosas. Pero nosotros, hermanos, los que ya estamos aquí en la jugada, que ya el Señor nos limpió con su sangre bendita, nosotros, hermanos, necesitamos vivir una vida moral que agrade al Señor. Entonces de aquí entiendo otra cosa: que los cristianos que viven en inmoralidades no andan con arrepentimiento en su corazón. Ay, Dios mío, aquí quiero hacerle una pregunta, pero hay moros en la costa, hermano, porque la pregunta va para matrimonios. Pero usted agárrela, si no ha jugado de catcher en las grandes ligas, agárrela en el aire, oye. Aquí le va la pregunta a los matrimonios: ¿y cómo es tu intimidad sexual? ¿Con moralidad o con inmoralidad? Ok, cerremos el paréntesis y sigamos acá. Entonces, hermano, arrepentimiento es compunción. Diga compunción. Compunción, mire lo que significa: sentimiento o dolor de haber cometido un pecado. Ahora, ¿cómo sé yo que estoy arrepentido? Porque usted sabe, hermano, y desde este púlpito su pastor, su apóstol le ha enseñado que arrepentirse no es echarse un par de lágrimas. Aunque las lágrimas acompañando al verdadero arrepentimiento son ricas, hermano. Uno siente las mejillas hasta calientes, hermano, con esas lágrimas que vienen del corazón. Pero las que no vienen del corazón sin arrepentimiento, todas heladas son, hermano, como que vienen del polo norte.
Pero entonces, si se recuerda usted, hubo un hombre llamado Esaú que él procuró el arrepentimiento, no lo procuró él, sino que él buscó la bendición. Es decir, él sabía que había perdido la bendición que el padre le había entregado a Jacob, porque él fue un profano y un inmoral, dice la escritura. Y entonces él, cuando llegó con el papá, no llegó arrepentido, sino que él llegó a ver si el papá cambiaba su parecer y la resolución que había tomado de entregarle la bendición a Jacob. Pero dice que eso no se produjo. Pero el punto es que Esaú fue no con un corazón arrepentido, sino que él fue a buscar la bendición que había perdido. Así hay cristianos que van en pos de las bendiciones que perdieron, pero no van con un corazón arrepentido para cambiar su conducta y su forma de pensar delante del Señor. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, y hoy una de las profecías dijo que hoy había arrepentimiento. Yo no sé si usted lo oyó, que hoy hay arrepentimiento, y yo lo creo con todo mi corazón, hermano. Ya va a ver cómo va a terminar este servicio, y ya va a ver cómo usted va a regresar a su casa. No va a regresar igual, va a regresar bendecido en el nombre de Jesús, siendo un receptor de abundancia, de prosperidad y de bendiciones que Dios, hermano, tiene para cada uno de aquellos que practican el arrepentimiento. Y yo quiero alcanzar los pensamientos de Dios. Yo quiero llegar a pensar como Dios piensa. Ahora, cada vez que usted se expone al mensaje de la palabra, usted oye y recibe los pensamientos de Dios. Usted aprende a pensar como Dios piensa. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que en el Nuevo Testamento, digamos, en la palabra griega para decir palabra se dice logos. Y logos, uno de los conceptos es pensamiento. De tal manera que cuando usted oye la palabra del Señor, está oyendo pensamientos de Dios. Por eso cada vez que usted oye palabra, sale diferente. Cada vez que usted viene, usted no sale igual, usted sale diferente. Usted, hermana, dice: ay, mi esposo entró como Shrek y salió como príncipe. Dice usted: ¿qué le pasaría? Pero para empatar el partido, sí, mi mujer entró como Fiona y salió pura princesa. ¿Por qué? Porque nos afectaron positivamente los pensamientos del Señor trasladados a través de un mensaje que nos dio la bendición de poder tomar esos pensamientos, de que fueran sembrados en nuestros corazones y nos llevaran hacia un cambio de actitud. Ok, mire por favor este dibujo que está ahí en pantalla. No sé si alguna vez lo había visto, pero digamos, aquí usted puede darse cuenta que hay dos clases de calendarios. Un calendario hebreo religioso que empieza con el mes de Nisan o de Aviv y termina en el mes de Adar. Y también está el calendario gregoriano que comienza con enero y termina en diciembre. Usted sabe que nosotros nos regimos no con el calendario judío o con el calendario hebreo. Y entonces, ¿por qué me está poniendo eso ahí? Dirá: pero espéreme, no me apedree todavía, espéreme. Resulta que la Biblia, hermano, dice que todo lo que fue dejado escrito acerca de Israel nos sirve a nosotros como una enseñanza. Y que nosotros, para poder entender, digamos, muchas de las cosas que necesitamos entender, nos valemos incluso de las cosas que hizo el pueblo de Israel para poderlas comprender. Entonces nosotros nos movemos en base al calendario gregoriano de enero a diciembre. Ahora, le decía al principio que los diferentes escenarios se afectan unos a otros. Por ejemplo, el escenario cosmos afecta a la Tierra,
el escenario tierra definitivamente va a afectar a la iglesia. Pero lo que sucede en Israel de alguna manera nos debe de importar a la iglesia de este tiempo, porque nos puede afectar indirectamente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver los meses de Israel, nos damos cuenta que ahora mismo ellos están en un mes religioso celebrando fiestas allá, y que eso que ellos hacen en lo literal para nosotros puede ser una fiesta espiritual. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de las 7 fiestas que el Señor instituyó para los israelitas, que empezaban con la fiesta de la Pascua y terminaban con la fiesta, me parece, de los tabernáculos, ¿verdad? Eran 7 fiestas literales, pero que nosotros, la iglesia, no participamos de esas fiestas israelitas o judías en lo literal, pero sí hemos experimentado esas fiestas desde el punto de vista espiritual. Por ejemplo, usted y yo ya no celebramos la Pascua, ¿verdad que ya no? Ok, ya no la celebramos. Pero la Biblia dice en Corintios que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Entonces, de alguna manera nosotros experimentamos algún tipo de las fiestas de ellos literal, nosotros la experimentamos en lo espiritual. La fiesta de los panes sin levadura para nosotros es una fiesta de santidad. Está, digamos, la fiesta de las trompetas, que todavía no ha venido, que es la fiesta del arrebatamiento, y que primeramente Dios, los arrepentidos y convertidos, vamos a estar preparados para irnos en un arrebatamiento dentro de muy poco tiempo. Entonces, las fiestas literales son fiestas espirituales para nosotros. Entonces me llamó la atención, hermano, cómo la Biblia habla de 2 inicios de año y de 2 fines de año según el calendario de orden hebreo o judío. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 12, verso 1 y 2 dice: este mes os será principio de los meses, este será el principio en los meses del año. Éxodo capítulo 13, verso 4: vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Aviv es el mes primero, también llamado Nisán. Esther capítulo número 3, verso 7 menciona el mes número 12, que es llamado el mes de Adar, mes primero de Nisán. Ahora, esto es bien interesante, hermano, porque esto tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es lo que está haciendo Israel ahora en lo literal? ¿Y qué debe de estar haciendo la iglesia en lo espiritual? ¿Me estoy dando a entender hasta ahora en lo que vamos ahorita recorrido del mensaje? Sí, ok. Entonces, en el primer libro de Crónicas, capítulo 27, del verso 2 al verso número 15, son mencionados los 12 meses del año, pero sin nombres. Porque los nombres de cada uno de los meses hebreos fueron colocados a partir de cuando Israel salió de la cautividad babilónica. Es decir, que los meses israelitas no tenían nombre, sino se decía únicamente mes primero, mes segundo, mes tercero, mes cuarto. Pero a partir, hermano, de la cautividad babilónica, ahora cada uno de los meses tiene un nombre, empezando por el primero que les mencioné, que era el mes de, vamos a ver, se lo voy a volver a poner en pantalla, que era el mes de Nisán o de Aviv, y terminaba en el mes de Adar. Si se da cuenta, le he mencionado que en Éxodo aparece el mes de Nisán, y en el libro de Esther aparece el 12º mes, que es el mes de Adar. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque resulta, si usted se da cuenta aquí, que ¿en qué mes estamos nosotros? ¿En qué mes estamos, hermano? En el mes de septiembre. Ok. Entonces, el mes de Av,
que a partir de Nisan sería 1, 2, 3, 4, el mes número quinto. A partir de aquí, agosto, casi a mediados de agosto, abarca ese mes de Abab. Y otra parte de agosto, el mes de Elul. Pero estando en el mes de Elul, que sería para nosotros empezando septiembre, y aquí ya comienza otro mes, mire, que es el mes de Tishri. Ahora, yo no le vine a enseñar hebreo, hermanos, y casi no mastico el español, va, y menos todo esto. Pero hacia donde quiero llevarlo, hermano, es a que Israel está viviendo el mes de Elul. Diga Elul. Porque se están preparando para el mes de Tishri. ¿Y eso qué significa? Hacia ahí quiero apuntar el mensaje. Porque ellos entienden lo que sucede o la oportunidad que Dios les brinda a ellos a partir del 1 de septiembre. Entonces ellos comienzan a aprovechar desde el 1 de septiembre la oportunidad que Dios les está dando, hermano. Y ya va a ver usted cómo aprovechan ellos esa oportunidad, y que para nosotros debería de ser una oportunidad que deberíamos de aprovechar para hacer lo que ellos también hacen en lo literal, nosotros hacerlo en lo espiritual, pero que también puede ser eso, algo espiritual y material. Ahora, el mes de Elul es donde me quiero centrar. El nombre de Elul, que comienza en septiembre y es el mes que estamos viviendo, como los de los demás meses, fue utilizado por primera vez por los judíos que regresaron de Babilonia, debido a que Elul es considerado el último mes del año y precede inmediatamente a Rosh Hashanah. Ahí le voy a explicar eso. El día de juicio para todos los habitantes del mundo fue fijado como un tiempo destinado entonces, para Israel, los comienzos de septiembre son una oportunidad de arrepentimiento, porque ellos se están preparando para el mes de Tishri. Se están preparando para la fiesta del Rosh Hashanah. Interesante, hermano. El Rosh Hashanah, según ellos dicen, según esa tradición judía, dice que en la fiesta del Rosh Hashanah Dios abre los libros. Y se lo voy a poner de esta manera: abre los libros, y aquellos que no aprovecharon el mes del arrepentimiento, a ellos les van a venir juicios, porque no se arrepintieron antes. ¿Cuántos se van a arrepentir hoy en la noche, hermano? Wow, no muchos, hermano. ¿Cuántos se van a arrepentir hoy en la noche, hermano? Me lo voy a convencer con la Biblia, no yo, porque ¿quién soy yo para convencerlo, hermano? Pero a estas alturas llevo 46 minutos, solo me quedan 14, y después, hermano, bendecirlo con un llamado. Porque hay un llamado al arrepentimiento, hermano, familiar en esta noche. Mira el Rosh Hashanah. Dice, también se conoce. ¿Qué pasó aquí? El Rosh Hashanah dice que también se conoce. Ay, perdón, hermano. Vamos a ver qué pasó aquí. Ahí estamos. El Rosh Hashanah también se conoce, oiga eso, como el día del toque del shofar y como el día del juicio, porque ese día Dios juzga a los hombres abriendo 3 libros: uno con los malos, quienes quedan inscritos y sellados para la muerte; otro con los buenos, quienes quedan inscritos y sellados para la vida;
y un tercer libro para quienes serán juzgados en el Yom Kippur. Usted sabe que ahí es donde viene la expiación de todos los pecados, y como que los dejaran en stand-by para un perdón posterior. Elul es un mes de contrición y de penitencia, llamado el mes de la piedad y el mes del perdón, en el que se siente ya la cercanía de las solemnes fiestas del mes de Tisrei, Rosh Hashanah y el Yom Kippur. Desde el primero del mes y hasta el Yom Kippur se toca diariamente el shofar o cuerno de carnero, excepto los sábados, para despertar los corazones a la introspección y al arrepentimiento. Tal como dice el profeta Amós, será tocado el shofar en una ciudad sin que la gente se estremezca. Desde épocas muy antiguas, estos fueron días de reconciliación entre Dios e Israel, cuando el pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro y las tablas de la ley fueron rotas. Moisés ascendió nuevamente al monte Sinaí y suplicó misericordia y perdón. Hago un alto acá. ¿Se acuerda usted que le brotó otra vez el mal carácter a Moisés? Y cuando vio la condición en la que estaba el pueblo, tomó las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios y las tiró, y fueron destruidas. Luego Moisés tuvo que volver a arrepentirse de lo que había hecho, y entonces el Señor, movido a compasión, perdona lo que hace Moisés al haber roto los mandamientos del Señor. Y hermano, dígame si eso no le sucede a cristianos que tienen mal carácter, hermano. En un segundo pueden tirar todo a la borda. En un segundo pueden decir, pues me dejo de congregar, ya dejo de ir ahí, ya estoy. Hermano, cuidado con el mal carácter. No sea que todavía le salga espuma verde todavía, hermano. Pídale al Señor, hermano, que lo ayude, que nos ayude, porque el mal carácter tira los planes de Dios por tierra. Entonces, cuando se arrepiente Moisés, Dios lo perdona, pero ahora le dice, ok, las primeras tablas te las di yo, papadito, pero como vos las rompiste, ahora te toca a ti hacerte unas nuevas. Y no solo eso, te las tenés que traer en el hombro y otra vez me las traes y te voy a volver a escribir ahí. Hermano, es cierto, el Señor perdona, pero a veces nosotros tenemos que poner una parte de nosotros para poder reconquistar nuevamente el perdón de Dios. Dios dice que aceptó su súplica y le dijo lo que le dijo en Éxodo 34:1, para los que veo que están anotando: esculpe para ti 2 tablas como las primeras. Moisés ascendió a la montaña, oiga, en Rosh Hodesh Elul, y permaneció ahí 40 días hasta el día 10 de Tisrei. Ese día descendió con las segundas tablas, aquellas que Dios le había entregado con alegría y de buen agrado. Este periodo de 40 días, desde Rosh Hodesh Elul hasta el 10 de Tisrei, fue fijado para todas las generaciones como un tiempo de reconciliación, como un periodo de arrepentimiento y como un periodo de perdón. Dicen ellos, en el mes de Elul. Y nosotros en nuestro mes de septiembre, hermano, deberíamos de seguir practicando el arrepentimiento. Ahora, le voy a leer otras cositas más acá. En el Rosh Hashanah, oiga esto por favor. Nadie vaya a salir asustado con lo que le voy a leer acá, pero sí se lo tengo que leer. ¿Quiere que se lo lea? Va. En el Rosh Hashanah, acuérdese que es cuando se abren los libros y que los israelitas tienen que haber llevado un corazón arrepentido para que cuando se decreten los juicios, ellos se libren de esos juicios. Entonces dice que en el Rosh Hashanah cada persona es juzgada por el mérito de sus acciones. Si pasará el año con vida o no. Está grueso esto, hermano. Si tendrá éxito financiero o la ruina. Si estará sano
o enfermo. Eso es lo que dicen ellos. Todas estas cosas se determinan en el Rosh Hashanah. Por eso ellos desde el 1 de septiembre comienzan a compungirse, comienzan a lamentarse y comienzan a arrepentirse de todas sus obras malas, porque saben que cuando venga el Rosh Hashanah se van a abrir los libros. Y si ellos no van arrepentidos, oiga esto, van a pasar todo el ciclo a partir de Tishrei, que para nosotros sería a partir del mes, a mediados de septiembre hasta el principio de septiembre del otro año. Dicen ellos que todo ese ciclo, todo ese año, ellos pueden ver muerte si no se arrepintieron, desgracia o ruina financiera o enfermedades. De aquí yo puedo entender algo. El arrepentimiento aleja la muerte. El arrepentimiento trae éxito en las finanzas. Y el arrepentimiento trae sanidad para la iglesia de Cristo. Pero tenemos que entender, hermano, esto. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo entendemos, hay un programa espiritual que sí se sigue. Mire a la gente que vive sin arrepentimiento, ¿cómo vive? Porque esta es otra cosa bien tremenda, hermano. La Biblia dice que aún a la Jezabel, por no decir la silla, la mesa, la Jezabel, aún a Jezabel, dice Apocalipsis 2, Dios le dio un tiempo para arrepentirse. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Que piense o lo engañe el diablo de que está pecando y no le sucede nada. Y él diga, pues entonces allá en el cielo todo está tranquilo. Si yo peco y peco, no me arrepiento y no me pasa nada. Es más, hasta siento la presencia de Dios. Pero ¿sabía usted que a veces la presencia de Dios viene para compungirnos? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que peque y no le pase nada. Porque hay un texto que dice, pero por tu corazón no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira. Entonces, esta es otra cosa bien tremenda. Porque entonces puede ser que haya cristianos que andan en pecado, están en pecado, no se arrepienten, no les pasa nada y ellos piensan que Dios no se ha dado cuenta. Pero lo que están haciendo es acumulando la ira de Dios. ¿Y sabe dónde se va a ver con Dios? En la gran tribulación. Pero como le digo a las ovejitas que pastoreo en Escuintla, les digo, hay cristianos bandidos, hermano, que quieren hacerle el quiebre al Señor, hermano. Porque hay cristianos que han de pensar, y tal vez me van a girar esa pregunta a mí, o está la pregunta en el ambiente: hermano Estuardo, ¿y si yo me muero antes de la tribulación y me muero en pecado? O sea que me salvé. Diga, no, te van a agarrar del otro lado del velo y allá es más cardíaco. ¿Se acuerda de Moisés? Híjole, hermano, tal vez si mis hermanos de alabanza pueden subir, por favor, porque en lo que ellos suben, yo quiero ir apresurándome un poquito más. Estamos entendiendo, hermano, el arrepentimiento, hermano, aunque es algo básico, es un fundamento, un cimiento que nos va a llevar al perfeccionamiento y al desarrollo. Pero ¿se acuerda de Moisés y de Aarón? Los dos fallaron y Dios no los trató en el momento, sino que pasó el tiempo y el Señor les dijo: ustedes no me santificaron delante del pueblo. Entonces se los llevó aparte. Véngase, papaitos, venite Moy, venite Aaroncito. Los agarró de la oreja, se los llevó por ahí y les dijo: los tengo que juzgar. ¿Y de qué? Ya se les había olvidado.
Porque el que peca se le olvida, pero a Dios no. A Dios se le olvidan nuestros pecados cuando vamos arrepentidos. Él nos perdona, agarra los pecados y los echa a lo profundo de la mar. Pero mientras no nos arrepentimos del pecado, ahí está latente un juicio que pueda venir, un juicio correctivo de parte del Señor. Quizá alguien podría decir hoy: ¿para qué vine hoy en la noche? Yo pensé que me iban a hablar a mí de la prosperidad. Si esto te va a llevar a la prosperidad, el arrepentimiento te va a llevar a eso más grande. Pero hermano, ¿qué le sucedió a Moisés y Aarón? Los juzgaron después, al tiempo. Entonces hay cristianos que tienen mecha corta, diría yo, hermano. Solo se pasaron un semáforo en rojo y ahí les cae la policía. Solo hicieron algo pequeñito y dice: Señor, pero si esto comparado con lo que hizo aquel mi hermano no es nada. Eres mecha corta. A ti no te pueden dar mucha larga, sino que de una vez te cae la nalgada. Y bendito el cristiano que cuando peca, ¡pah!, viene la nalgada, porque tú eres hijo. Diga por favor: yo soy hijo. Y como hijo, Dios me corrige. Ah, sí, hermano amado. Entonces mire, voy terminando con esto. En el mes de Elul, relacionado con Israel, pasaron muchas cosas, pero solo quiero terminar con esto. Ay, 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 hermano. Aquí, y ahorita vamos a ministrar beneficios del arrepentimiento. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Usted sabe que la palabra griega ahí también implica avancemos hacia la perfección. Y dice: no echando otra vez el fundamento o el cimiento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Y después habla de otras 5 doctrinas básicas en el verso número 2. Pero me llama la atención que no vamos a poder llegar a la madurez y a ser perfeccionados sin una vida de arrepentimiento. ¿Ya lo notó ahí? ¿Cuántos ya lo notaron, iglesia? ¿Cuántos quieren ser perfeccionados? No puede ser sin una vida de arrepentimiento. Mire este pasaje, Cantares capítulo 6, verso 13. Usted sabe que en gematría bíblica los números tienen una enseñanza para nosotros. Y aquí le están hablando a la novia. Diga la novia. Que la sulamita ahí es la novia, ¿verdad que sí? La sulamita ahí es la amada del amado. Y entonces resulta que le dicen a la novia, a la amada: regresa, regresa, oh sulamita, regresa, regresa, para que te contemplemos. ¿Por qué habéis de contemplar a la sulamita como en la danza de los 2 coros? Entonces oiga esto, esta es la novia. Pero aquí en esas expresiones regresa, la palabra hebrea que aparece es shuv. Diga shuv. Shuv es el equivalente de arrepentimiento, metanoia, en el Antiguo Testamento. Es decir que en el Nuevo Testamento arrepentimiento se dice metanoia, pero aquí en el Antiguo Testamento se dice shuv. Entonces traduzcamos, y ahorita vamos a ministrar. Traduzcamos. Aquí le están diciendo a la novia: arrepiéntete, arrepiéntete, oh sulamita, arrepiéntete, arrepiéntete. 2 cosas importantísimas. Si a la novia le dijeron 4 veces: arrepiéntete, aquella novia que en el Cantar de los Cantares capítulo 1 le dice al amado: oh, si él me besara con los besos de su boca. Hermano, me puse a pensar, si la novia le dio la espalda al amado,
que había estado enamorada. Ahora yo me pregunto, ¿y cómo andarán los que no están enamorados del amado? ¿Cuántos están enamorados del amado? Pero aún así hay un llamado al arrepentimiento. Número 2, el 6 nos habla de humanidad y el 13 de rebelión. Pero resulta que después del capítulo 6 viene el capítulo 7. Mire qué profundo vine hoy, ¿verdad? Después del capítulo 6 viene el capítulo 7. Y 7 es número de perfección, de madurez. Y es en el capítulo 7 en donde le dicen a la amada: tu estatura es semejante a la palmera y ya produces frutos. Y es en el capítulo 8 del Cantar de los Cantares, en el verso 5, en donde dicen de la amada: ¿quién es esta que sube recostada en el pecho de su amado? Eso es arrebatamiento. Entonces, antes de la boda, antes del arrebatamiento, perfeccionaron a la amada. La amada llegó a la madurez deseada por el amado. Pero ¿por qué llegó la amada a la perfección? Porque se arrepintió. Y otra cosita, número 3. Yo siempre me pregunté, ¿por qué aquí en el verso 13 4 veces le dicen a la amada: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y arrepiéntete? Y yo mismo me daba las respuestas, pero no estaba totalmente satisfecho. Y estudiando este mensaje, el Señor me hizo entender algo. La palabra arrepentimiento, metanoia, aparece varias veces en el libro de Apocalipsis, pero relacionada metanoia, el arrepentimiento, con las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Oiga esto: solo a 4 de las iglesias apocalípticas el Señor les dice: arrepiéntete. Entonces yo entendí algo, que la novia tenía que arrepentirse a la manera del arrepentimiento de Éfeso, porque hay una iglesia, 2 iglesias a las que no les dicen que se arrepientan, y es la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia del arrebatamiento. Pero está otra iglesia a la que el Señor le dice: le he dado tiempo para arrepentirse y no se ha arrepentido, y es a Jezabel. Pero le están dando tiempo de arrepentimiento a Jezabel, pero no se lo están diciendo a la iglesia. Pero solo a 4 sí le dicen: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Hermano, entonces, dicho esto, yo quiero hacer un llamado. Tal vez lo voy a dejar ahí, porque me interesa mucho, hermano, que podamos tener nosotros la oportunidad de venir a humillarnos delante del Señor. Y el primer llamado que quiero hacer es: ¿habrá aquí alguien que no ha aceptado a Jesús como Salvador? Hoy puede salir diferente de acá. Vamos a dejar esa puerta abierta, pero yo quiero hacer un llamado, un segundo llamado para nosotros. ¿Cuántos de los que están acá van a aprovechar este tiempo de arrepentimiento y decir: Señor, yo necesito arrepentirme, y yo te doy muchas gracias por la oportunidad que me das de poder arrepentirme? Si es así, mientras cantamos este canto y el Señor, el Espíritu Santo, te mueve a que dejes tu lugar, a pasar aquí al frente y arrepentirte, no te vayas sin arrepentimiento. Escucha, puede ser que tú digas:
¿No necesito arrepentirme? Yo diría que sí necesitamos. Perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Hoy es noche de oportunidad. No te vayas como viniste. El Espíritu Santo te movió para estar en esta noche acá. Es la oportunidad que todos los que estamos aquí necesitamos para arrepentirnos de tantas cosas, de pecados que quizá ya llevamos a la práctica, pero a veces tenemos que arrepentirnos de actitudes. Tenemos que arrepentirnos del orgullo, de la envidia. Tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que dejamos de hacer incluso. Porque hay pecados de omisión, pecados son aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hicimos. ¿En qué le hemos fallado al Señor? No permitas que el nuevo ciclo que vas a vivir todo un año lo vivas en desgracia. Por favor, aquí te va en juego muchas cosas. Apuntando al arrebatamiento y a las bodas del Cordero, nos va en juego el arrebatamiento. Pero hoy se está abriendo un tiempo de perdón para ti. Un tiempo de perdón para tu vida. Y así como le fue dicho a la sulamita, regresa, 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 regresa. Así el Señor te dice: hijo mío, regresa a mis caminos. Hija mía, regresa a mis caminos. Regresa, regresa, hijo, regresa, hija. Si ya no puedes venir hasta aquí adelante, Dios conoce tu corazón. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: aquí estoy, papito. Por favor, perdóname. Que el Espíritu Santo de Dios pueda suavizar el corazón duro y decirle: Señor, por favor, Señor, perdóname. Te fallé, pero perdóname. Perdóname.
del tipo de pensamientos que he abrigado en mi cabeza. Perdóname de los pensamientos que he guardado en mi corazón. Señor, perdóname aún de las malas intenciones. Perdóname. Perdóname ese pecado que cometí delante de ti, Señor bendito. Hoy es noche de arrepentimiento. No te vayas como viniste. No lo hagas. Al camino donde un día caminé, Dios, háblame. No pierdas esa comunión. Solo óyeme lo que te voy a decir antes de que oremos para sellar esta bendición. Dios le dijo al profeta Ezequiel: Ezequiel, te voy a dejar mudo, Ezequiel. Voy a hacer que tu lengua se te pegue al paladar, porque ya no quiero que reprendas a mi pueblo, porque mi pueblo se ha desviado pero no se arrepiente. Hoy que venía de camino hacia acá con el hermano Javi, Dios, el Espíritu Santo me subió esa palabra a mi corazón. Dios castigó de alguna manera, óigame bien, castigó a su pueblo Israel. Y ya no regañándolos, ya no reprendiéndolos. Y le dijo: te voy a dejar mudo, ya no reprendas a este pueblo. Y cuando yo vuelva a querer hablarles, entonces te voy a decir, te voy a poner mis palabras en tu boca y entonces les vas a hablar. Ah, bendito Dios, que todavía nos habla para regañarnos. Bendito Dios que todavía nos habla para reprendernos porque somos sus hijos. ¿Qué será de aquel hombre y de aquella mujer que ya Dios ni siquiera lo reprende, ni siquiera lo regaña? Esta noche Dios ha traído un mensaje de exhortación para tu vida. Ni siquiera con regaño, con exhortación. Porque aquí el Señor no ha hecho que se pegue la lengua al paladar del ministro en este lugar, ni en mi boca, para decirte: este es el mensaje de Dios para tu vida. No trato de tocar tus sentimientos, pero óigame por favor. Óigame, óigame, óigame. Si no nos arrepentimos, se abren libros. Y aquella misericordia que iba a llegar a nosotros por no habernos arrepentido, vienen juicios correctivos. Y hay cristianos bajo juicios correctivos porque no se arrepintieron. Y pueden pasar todo un ciclo y todo un año viviendo en desgracias familiares. Por eso la Biblia, cuando habla de arrepentimiento, dice: yo enviaré el espíritu de Elías y sus predicaciones harán que el corazón de los padres se arrepienta. Este es un arrepentimiento familiar que Dios está enviando ahora a las familias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, he dado el mensaje que tú me dijiste que impartiera en esta noche. Y yo estoy suplicándote, papito lindo, que traigas un espíritu de arrepentimiento genuino a nuestras vidas. Abre tu boca, hijo, hija. Dile: Señor, trae sobre mi vida un espíritu de arrepentimiento. Vamos, vamos, abre tu boca y pídelo.
Vamos, iglesia, unos minutos más. Aquí te ve en juego la bendición, la abundancia, la prosperidad, la vida. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, envía tu bondad y que esta me guíe al arrepentimiento. Señor, la riqueza de tu bondad, muévela a favor de aquellos corazones que tú quieres mover al arrepentimiento. Que se retire todo dedo señalador sobre tu vida. Que se retire toda acusación en el nombre de Jesús. Que se retire y que venga en su lugar el perdón de Dios para tu vida. Por favor, a todo pulmón, iglesia de Cristo Ebenecer en San Pedro Sula, a todo pulmón dile: Padre, perdóname. Díselo una y otra vez. Haz que este lugar se llene del perdón de Dios. Vamos, iglesia, vamos. Los que están aquí al frente, los que están en sus lugares, los que están allá atrás, levantemos nuestras manos y digamos: Padre, perdóname. Vamos, una y otra vez. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Dice la Biblia: hasta 40 veces 7 te digo que perdonarás. ¿Sabe qué implica eso? Lo que implica es que no necesariamente está diciendo ahí que 490 veces te van a ofender y 490 veces vas a perdonar. Aunque puede ser así. Eso quiere decir 490 veces vas a repetir que vas a perdonar al hermano que te ofendió, hasta que hagas tuyo el arrepentimiento y hagas tuyo el perdón. Por eso te estoy llevando a que repitas: Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, perdóname. Padre, dilo, vamos, vamos. Padre, perdóname. Que se llene este lugar del perdón de Dios. Que salgamos de este lugar perdonados, justificados, declarados inocentes por el perdón de Dios. Háblame, no me dejes continuar. Háblame. Por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame. Por favor, corrígeme, y aunque duelas me volveré. Oh, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, me busca y se arrepiente, entonces yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y le devolveré la salud a su tierra. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque duelas me volveré al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal.
Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duele, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, dígale, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Levante sus manos al cielo, mi hermano. Hoy el Señor se ha hablado. Hoy el Señor ha puesto su palabra en nosotros. Un espíritu de arrepentimiento ha descendido a esta casa hoy. ¿Cuántos hemos recibido un espíritu de arrepentimiento de parte del Señor? Y se ha escuchado hasta los cielos la palabra arrepentimiento. Perdónanos, Señor. Estamos en el camino. Dice Cristo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada uno de mis hermanos, cada uno por nombre, Señor, cada familia representada en esta casa. Yo lo pongo delante de ti, Señor, sabiendo que hoy cada uno de ellos, como cobertura, Padre, lleva un espíritu de arrepentimiento en su corazón, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Guarda a cada uno por nombre, Señor. Cada familia representada, cubierta con tu sangre poderosa. Vallados de ángeles con espada de fuego alrededor de cada uno de nosotros. Anulamos, cancelamos todo ataque y contraataque del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Anulamos, cancelamos todo ataque y contraataque del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Guarda nuestra salida y nuestra entrada. Bendícenos con toda bendición, Padre, porque es tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. No me dejes continuar. Háblame y hazme mi bien.